¿Cómo me les va, apreciados estudiantes? Hoy vamos a continuar con nuestro tema de ingeniería al servicio. Para hoy tenemos dos temas rápidamente que son el significado de lo que es cliente, el significado de lo que es consumidor y otros aspectos importantes para comenzar y que ustedes ya vieron también a manejar las PQRs, o sea, las peticiones, quejas y reclamos de los clientes, que es un término común que ustedes seguramente ya manejan inclusive en algunas empresas. Bien, entonces comencemos con el significado del cliente. Esto yo lo conseguí en internet. Hubo varios aspectos que tomé en cuenta. Y es que el cliente, desde donde el punto de vista que usted esté, pues puede tener varias definiciones. El significado del cliente, desde el punto de vista de la parte económica, es una persona que utiliza, adquiere o de manera frecuente u ocasional servicios o productos. Eso es lo que es el significado de un cliente. Y hay una parte que también es que se pone a disposición de un profesional, ¿sí? A veces también un cliente es que una persona que se pone a disposición de un profesional, como cuando usted hace una asesoría, y entonces el cliente es el asesorado suyo, ¿no? Ese sería el cliente. La palabra viene del latín clientis, ¿no? Ahí está de dónde viene la parte etimológica de la palabra cliente. Todos los clientes tienen, digamos, hay sinónimos como por ejemplo comprador, cuando se trata de una persona que es la que adquiere el producto mediante una transacción comercial, es decir, aquella persona que va y compra un artículo en un almacén, por ejemplo. Y obviamente una transacción comercial, se genera una factura, este tipo de cosas. Y el usuario también, que es la persona que hace uso de ese servicio determinado, ¿sí? También hay una parte que se llama el consumidor cuando la persona pues consume el producto o servicio el final, ¿no? Porque yo compré, pero el consumidor es el que al final le da uso a ese producto, ¿no? Por otra parte, el cliente también es una persona que se encuentra, decíamos, bajo la protección de otra o la en el caso, por ejemplo, cuando usted contrata a un abogado, pues usted se vuelve cliente de ese abogado, ¿no? Decíamos también del ingeniero que trabaja como asesorándolo en la parte profesional, ¿no? También podemos ver esa ahí. Bien, entonces tenemos también esa parte. Ya lo habíamos hablado, el cliente normalmente siempre tiene la razón. ¿M? Aquí, el cliente siempre tiene la razón y que es un precepto de lo que nosotros trabajamos, que es el tema de servicio al cliente, ¿no? Independientemente de lo que exija, de quién lo exige, de cómo se paga, siempre tiene la razón en exigir satisfacción total de lo que está demandando. También hay un cliente que, bueno, este ya ustedes lo manejan, también lo han manejado, que es el cliente interno y externo. Bien, el cliente interno se maneja estas dos cosas en el ámbito empresarial o en la organización. Básicamente, los clientes internos son aquellas personas que trabajamos ahí dentro con ellos y nosotros les damos un servicio a esas personas, les entregamos, por ejemplo, información. Se usa mucho, por ejemplo, en una línea de producción, pues el cliente el de soldadura recibe partes troqueladas, entonces la persona de soldadura es cliente del que hizo el troquelado, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas. O simplemente la persona que entrega los inventarios en allá listos para que los ensamblen, ese sería el cliente interno. Y también está el cliente externo, que son las personas a las cuales ya se está enfocado nuestro producto, nuestro servicio final, ¿no? Eso es lo que se pone, digamos, en el mercado, es el usuario final, el comprador final. Básicamente, aquí hay una diferencia entre el cliente interno y el externo, y es que el cliente externo es el que nos da o nos genera los recursos, es decir, nos da los ingresos, nosotros le facturamos a él y él nos da los ingresos, nos paga la platica, como decimos en términos coloquiales, ¿no? Nos da la platica y entonces, pues con eso es que vive la empresa. Básicamente, entonces la empresa vive del cliente interno, del cliente externo, perdón, del cliente externo. Sin ellos no sería la razón de ser de la empresa, pues no podría darse. Y el cliente interno, pues que también es importante para otros procesos como calidad, como producción, etcétera, que esos pues son claves para nuestro trabajo también como ingenieros. Vamos a seguir aquí un poquito. Aquí estamos en el cliente según la mercadotecnia. Me pasé, pues yo estoy trabajando aquí en un Word. eh, no hice esta vez PowerPoint. Después también dejamos colgar esta información ahí en la plataforma. El cliente en la parte de mercadotecnia, digamos que hay
es cómo el cliente se comporta. Hay unos clientes que son constantes, es decir, que siempre nos están comprando, hay frecuentes y hay ocasionales. En esta disciplina se pueden clasificar así porque, digamos, es lo que desde ese punto de vista, desde la parte de mercadotecnia, nos interesa. Si nosotros fuéramos jefes de mercadotecnia de una compañía, nos interesa cuáles son los clientes que constantemente nos compran, que son los importantes. ¿Cuál es el que de vez en cuando nos compra? ¿Cuál es el que ocasionalmente nos compra por allá? Entonces hacemos como una ABC de clientes, ¿no? De pronto el que menos nos compra es el que genera más recursos, el que menos veces lo hace es el que hace un pedido gigantesco para la compañía y, y resulta que es el que nos da un mayor ingreso. En ese sentido, ninguno de los tres casos es más importante que el otro. Más bien habría que hacer un análisis de los ingresos versus el número de compras, etcétera, para mirar cuál es el más importante. En una compañía que estoy asesorando, trabajamos de la siguiente manera. Miramos cuántos clientes hay. Por ejemplo, hay 100. ¿Y cuál es el ABC? Entonces, los clientes que más recursos generan, ¿sí? Los que más ingresos generan, que son, digamos que generan 100 millones de pesos mensuales o digamos entre 100 y 50, de arriba para abajo, pues. Entonces, resulta que el que genera 100 millones de pesos, los que están cercanos a esos 100 millones, nos hacen uno o dos pedidos al mes. Mientras que los otros, los que generan inclusive por debajo de los 50, 40, 20 millones, nos hacen muchos pedidos al mes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos piden muchas veces, pero muchas referencias. Entonces, ¿qué conviene a la compañía? Por ejemplo, en este caso, que es una de plásticos. Pues a la compañía le conviene que nos pida una sola referencia y hartísima cantidad, ¿sí? Y en ese sentido, es mejor porque no tenemos que hacer tantos montajes y desmontajes. Ese producto lo podemos hacer barato. Mientras que un cliente pequeñito que nos pide y nos hace hacer cambios y nos hace, digamos, entre comillas, sufrir, pues obviamente es un cliente que sí, lo tenemos que atender, pero digamos, no nos está causando mucho trabajo satisfacerlo. Entonces hay que medir todo esto en la parte de mercadotecnia, sin perder los clientes, pero cómo mejorar esos aspectos para que la productividad, la parte de producción, la parte de costos, de calidad, pues sean congruentes con lo que el cliente está pidiendo y demandando de nosotros. Entonces tenemos, dependiendo del patrón de la actividad, pueden pues, dividirse en clientes activos e inactivos. Es decir, los activos pues son los más importantes, que son los que están actualmente, que han sido clientes antes y lo están siendo ahora también. Están los inactivos, que son aquellos que en algún momento fueron clientes, pero ha pasado mucho tiempo y que no nos compran. En la mercadotecnia uno se pensaría cómo recuperar esos clientes que ya no nos volvieron a comprar, ¿por qué no nos han comprado? ¿No? Es una de las preguntas de la mercadotecnia. Oiga, ¿por qué este cliente no nos volvió a comprar? ¿Será que se fue para otro lado? ¿Será que nuestro producto no lo satisfació, no hizo lo que tenía que hacer? Nuestro trabajo no le gustó de pronto, entonces esos son clientes inactivos. Y está también desde el punto de vista de estos clientes, digamos de los activos e inclusive los inactivos, los clientes que les ha gustado nuestro servicio y nuestro producto y se llaman clientes satisfechos. Y por supuesto están los clientes que no les ha gustado, que han tenido problemas con nuestro producto de alguna u otra forma o con nuestro servicio y pues se llaman clientes insatisfechos. Entonces, ¿quiénes son los clientes activos, los inactivos, los constantes, los frecuentes, los ocasionales, los satisfechos y los insatisfechos? Todos están en una base de datos que se llama clientes. Hay que hacer la clasificación en la parte de mercadotecnia para saber cuál es la estrategia que vamos a hacer. Por ejemplo, mantener los que más ingresos nos generan, recuperar los inactivos, los insatisfechos, volverlos satisfechos, a hacer las encuestas, por qué fue que no, que pasó eso y cómo volverlos satisfechos, recuperar esos clientes, ¿verdad? Bueno, eso es todo, esto es definición de cliente, estamos aprendiendo aquí un poquito. Bien, hay otra parte digamos unas definiciones de clientes, pero desde otro punto de vista, como les decía al principio de la presentación, que es según la disciplina en donde estemos, ¿no? Entonces vamos a colocarnos acá. Está el cliente en la parte de la informática. Se denomina un equipo, ¿no? Es un computador básicamente que tiene unas condiciones, unas funciones y está conectado, digamos, por una red a un servidor. Entonces está cliente-servidor. El cliente es el que normalmente usan ustedes en sus puestos de trabajo
y se conectan a través de un navegador, a través de otro software y puede que pedir datos del servidor, ¿no? O de la internet. Ese sería el cliente en informática. Y en la parte de derecho, es un cliente cuando hay un abogado, normalmente, o de, ¿por qué no también hablar de ingeniería, ¿no? Entonces, lo que les había dicho al principio, entonces, este cliente es el cliente de un abogado, ¿no? O el cliente de un ingeniero que está asesorando, un ingeniero que está asesorando como nosotros, y entonces es un cliente en ese sentido. En política, en política se dice que el cliente es un político dirigente que otorga beneficios o recompensas, ¿no? A cambio del voto, eso ya aquí creo que toca, no toca ahondar mucho en este tema, creo que suficientes noticias hay al respecto. Muy bien, apreciados estudiantes. Este entonces es como la definición de los clientes. Ahora vamos a la parte del consumidor, vamos a mirar la parte del significado del consumidor para poder seguir trabajando. Gracias. Por el lado del consumidor es una persona que básicamente utiliza ya el producto, lo consume de manera habitual y, y también puede decirse que son aquellas personas o entidades que suministran dinero a un proveedor para adquirir un producto, bien o servicio. Ese es el consumidor final. Cuando se refiere a la actividad económica, también tenemos sinónimos, comprador, cliente, usuario. Fíjense que ya volvemos al tema del que entonces, lo que pasa es que en mercadotecnia y en este tipo de materias que estamos viendo, pues es diferente de pronto algún cliente y dentro de los clientes hay consumidores, ¿no? El consumidor, porque puede ser un cliente que sea el éxito que me compra las prendas que yo fabrico en mi empresa de confecciones, pero el consumidor es el que al final compró la prenda y la usó, es diferente. Entonces, la palabra adquirió una parte de sentido en la parte de mercadeo, digamos en lo que se llama sociedad de consumo, ¿no? Es un tema álgido, el tema del consumismo, ¿no? El capitalismo, el marketing. Y todas estas estrategias de mercadeo o marketing están orientadas hacia el consumidor final. La importancia está demostrada, digamos que es un conjunto de normas que dice el nombre de derecho del consumo en diferentes países. O sea, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos ese programita que se llama el Boletín del Consumidor, la Sociedad Colombiana de Consumidores, que también es una entidad que obviamente usted puede allí quejarse porque tiene derechos, el consumidor tiene obligaciones y a través de estas entidades hacen escuchar las quejas de los consumidores o las necesidades del consumidor. Por eso es que ha adquirido esa súper importante función el consumidor en la parte de marketing y en estas asociaciones, ¿no? Que decimos. Entonces, por ejemplo, en el boletín del consumidor se ven cosas como, por ejemplo, el tema de que no haya especulación, que no haya acaparamiento ahorita con la pandemia, que sea la parte de eficiencia que le respondan a ustedes por las quejas, por digamos la insatisfacción, si usted es un cliente, la insatisfacción del producto que usted compró o adquirió, del bien que usted adquirió. Entonces, esto es importante porque ese es lo que se llama el derecho al consumo, ¿no? Pero obviamente al consumo con todas las reglas y todas las satisfacciones que deben venir por defecto en los productos que usted adquiere o los servicios que usted adquiere. Vamos a aprender aquí un poquito, qué pena. Listo. En el mercado tenemos diferentes tipos de consumidores, ¿sí? Por ejemplo, digamos está el consumidor personal, que es el que compra para su propio consumo y disfrute. Ese es el que compra una unidad. Un papá dice ahí, por ejemplo, yo compré un televisor para el hogar. Entonces, ese se llama el consumidor personal. Y está el consumidor de tipo organizacional. El consumidor de tipo organizacional es una empresa, como por ejemplo el caso del éxito, que adquiere todos estos artículos y después los va a distribuir o las personas van a consumirlo allá
al final en el almacén, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos que dicen, pero las teorías del marketing se han abocado al estudio del consumidor en función de su tipo de comportamiento, ¿sí? No, o sea, cómo se comporta el cliente. Evaluando, digamos, no solo la decisión que tomó el momento de la compra, sino la manera que hizo esa compra. Por ejemplo, para ahorita está de moda, ¿cómo usted hizo la compra de tal cosa? Entonces, no lo hizo por internet, fue a un local, tuvo que hacer una llamada a un tercero. Entonces, este tipo de cosas es importante si lo analiza en el sentido del mercadeo, porque eso nos dice las tendencias, ¿no? Por ejemplo, en el tema de de usted adquirir bienes, pues usted hay ciertos almacenes especializados, ¿no? Hablamos de computador, entonces en un computador se puede adquirir en diferentes almacenes, pero hay mucha gente que desconfía, por ejemplo, de Unilago, ¿no? Entonces usted tiende a ir a un almacén que le dé su garantía, etcétera. Ese es un comportamiento natural porque el tipo de producto así lo es. Pero si usted fuera a comprar otro tipo de cosas, algo de comer, algo así, usted lo puede hacer en una tienda, perfectamente, no necesariamente en el supermercado. Ese es el consumidor y de acuerdo a la naturaleza del producto orientan ¿cómo se llama? Las formas de que el cliente final o el consumidor final adquiera el bien. Y si hay una tendencia, entonces va a aparecer esa tendencia y va a ser como la reina. Ahorita para ciertos tipos de transacciones o ciertos tipos de producto, pues está el tema de adquirirlo todo por internet, como estamos hablando. Entonces ya se sabe que las páginas de internet, que no sé qué, por ejemplo, el tema de los temas de Rappi y todas estas cosas de que llevan a su casa comida o entregas de este estilo, pues comenzó a generarse y la gente tiene esa tendencia y eso se logró gracias a un estudio de mercadeo, gracias a un estudio del consumidor, cómo le gustaría recibir el producto o qué tendencias hay. En este momento se usa harto eso porque a la gente pues no, hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero salir, pero mejor se detiene por el tema de la pandemia, entonces hace que hay más pedidos a domicilio en este caso, ¿no? Comportamiento del consumidor en el mercado. Bueno, aquí hay una clasificación que se llama el comportamiento del consumidor en el mercado. En el mercado, aquí se colocaron mercadeo, pero bueno. Esto ha variado con el tema de de la información, ¿no? Aquí vamos a ver unos patrones y unas maneras eficientes para evaluar este tipo de consumo. Se usa mucho en el marketing y si usted está pensando en tener un negocio, debería también analizar este tipo de comportamiento del consumidor. Entonces, se pueden clasificar de la siguiente manera. Nuevo consumista o nuevo consumidor, ¿cierto? Es el consumidor que planifica sus compras de manera mensual y que le da prioridad a los precios económicos por encima de la calidad. Entonces, por ejemplo, ahí dicen que hay los cazaofertas, ¿no? Ese es el nuevo consumista, es el que le da prioridad a los precios, es el que compra producto chino, en cambio de comprar producto colombiano, por ejemplo, en caso de zapatos y esas cosas. Y lo hace, digamos, planeado de manera mensual. Hay un consumidor de tipo efímero también, corresponde al tipo de consumidor que desecha rápidamente un bien adquirido para buscar otro nuevo más reciente, actualizado. Los consumidores, por ejemplo, de telefonía celular. Entonces usted tiene un teléfono y a los 2 meses ya le parece obsoleto y lo tiene que cambiar. Hay gente así, pues en mi caso, por ejemplo, trato de que mi teléfono vaya a durar lo más que se pueda, ¿no? Porque es un artículo que independientemente que vaya evolucionando, pues es un tema que debe durar. Pero es verdad, hay consumidores efímeros por el tema del cambio del consumo, ¿no? Porque hay una cosa que salió más bonita, algo novedoso y le gustó y le llamó la atención. Hay muchos programas en internet, perdón, no, en Discovery que ustedes ven que son como impulsivos y es porque esta gente está acostumbrada a eso, a tener un artículo, diga, ya quiero el nuevo, entonces es un consumidor de ese estilo. Y también el caso ofertas, evento eso de cupomanía, etcétera, ustedes pueden ver ahí ese comportamiento del consumidor en ese sentido. Aquí hay un consumidor, prosumer, se refiere a aquellos compradores informados que aportan recomendaciones, es decir, que le dan a uno ideas como productor a través no solo de páginas de internet, sino inclusive mandan cartas, mandan ideas a través de buzones, etcétera.
y eso nos afecta a nosotros positivamente porque entendemos el proceso productivo y podemos mejorar, porque no escuchamos directamente a un consumidor. Prosumer es el que nos ha aportado ideas para mejorar nuestro producto, nuestro servicio. Está el cross-sumer, que son aquellos consumidores que tienen una perspectiva consciente y crítica sobre lo que consumen y también obviamente con relación a las técnicas de mercadeo. Comparte también opiniones por las redes, eso es lo que llamaríamos un crítico, ¿no? Digamos en términos sencillos, formando parte activa del juego de roles en la sociedad de consumo, ¿no? Además puede llegar a tener gran influencia en la atención de compra de otros consumidores. Ese es como el crítico, digamos en la película Ratatouille, está un crítico de los restaurantes, ustedes tal vez lo recuerdan. Entonces esa persona es un influencer, podemos decirlo así, porque es una persona que con solo opinar, como se la pasa en ese tema, entonces con solo opinar ya hace que el mercado inclusive varíe, ¿no? Ustedes saben que hay personas que son muy que influencian a otros y entonces si dicen una palabra, hay gente que también se deja influenciar, por supuesto, si dicen ciertas palabras y todo, pueden hacer que se modifiquen los hábitos de consumo, cambiar marcas inclusive. Por eso estos personajes, estas personas que influencer, que en esta manera, digamos por internet, hay muchas marcas que los buscan y les pagan unas altas sumas de dinero, perdón. ¿Para qué? Para, digamos, que utilicen un celular de cierta marca. Entonces, utilicen este celular, por favor, siempre. Entonces, él saca su celular y si lo ven con ese celular, pues las ventas en teoría de ese celular se van a disparar. Y se utilizan de esa manera el cross-sumer, ¿no? Que sería el equivalente al influencer en YouTube. Muy bien, apreciados estudiantes. Entonces, con esto hemos mirado lo que son el cliente y los consumidores. Vamos ahora a mirar una parte de educación del cliente. Bien, apreciados estudiantes, en este momento vamos a mirar qué es lo importante para que el cliente nos compre. O sea, usted quiere que su cliente le compre, tiene que darle toda la información necesaria para que él esté seguro de lo que va a comprar. Básicamente, esa es como la regla de oro, ¿no? Pero aquí en un artículo que yo encontré, me di cuenta que dice que hay 6 claves para educar a los clientes y eso le va a ayudar a usted mucho porque le va a reducir cantidad de servicio, pero también va a hacer que su cliente entienda más su producto, su servicio y le compre. Entonces aquí podemos encontrar este artículo que dice así: para ser un emprendedor exitoso hay algo que debes saber y nunca debes olvidar. Puedes ser el mejor en tu campo, pero si tus clientes no lo saben, nunca vas a conseguir el máximo nivel de ventas posible. Lo que nos está indicando esta frase es que el cliente debe conocer el producto que uno vende, inclusive cómo lo vende, cómo lo fabrica, y así le va a dar confianza a ese cliente para comprar y así de pronto logra el nivel máximo de ventas posibles. En la actualidad pues hay un gran y variado cantidad de productos y competencia de lo que nosotros vayamos a fabricar, a vender. Si alguien le da por vender empanadas, pues hay una competencia enorme. Sí, digamos puede ser. Si alguien dice no es que yo voy a montar un tema de voy a hacer fabricar muebles, pues también hay. Entonces, puedo, así siendo uno el mejor, si la persona no sabe, si el cliente no sabe, pues simplemente no va a poder comprar y no va a poder llegar a los productos que uno le ofrece. Entonces hay unas buenas prácticas para que los clientes lleguen, lleguen a la persona, lleguen en este caso a nosotros que somos los que estamos ofreciendo el producto y de pronto, ¿por qué no? Se vuelven unos clientes fieles, ¿no? Ya vimos ahorita los tipos de cliente, entonces se vuelven unos clientes fieles y logren aumentar nuestras ventas y obviamente nuestros ingresos. Hoy en día hay internet, ¿no? Ahí básicamente uno consigue de todo y requiere pues mucha información. Está simplemente con unos alcances muy sencillos. Las personas que se la pasan en Google, en redes sociales, saben lo importante que es, o conocen, así no sepan lo importante que es, pero sí entienden que un cliente puede buscar allí, ¿cierto? En esas redes los productos y servicios en los cuales están interesados. Vamos a mirar entonces esas prácticas aquí que les estaba diciendo, ¿sí? Eh, entonces lo que trata este artículo es que
eduquemos al cliente. Entonces dice, educar a los clientes, ¿sí? Otorgará a nosotros, te otorgará, dice, una ventaja significativa sobre tus competidores. Miremos acá, eh, cuando educas al cliente y les explicas exactamente cómo conseguir los productos que vendes, las ganancias van a aumentar, básicamente las ventas van a aumentar. Entonces, vamos a mirar lo que este artículo sugiere, son las 6 claves, como decíamos, para lograrlo. Entonces, primero, ¿qué producto ofreces? Entonces, esto puede estar en internet, ¿no? O en folletos, etcétera. La idea es informar a los clientes cuáles son los productos que vendemos, de qué están hechos, no, sin entrar en detalles de formulación, cómo usarlos y en caso, póngale cuidado aquí que dice qué hacer en caso de fallas, ¿sí? Pero además, ¿cuáles son las ventajas sobre la competencia? Es decir, ¿qué ventajas tiene mi producto o mi servicio sobre la competencia? ¿Sí? ¿Cuál es mi factor diferenciador, diríamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos tener un producto el cual, sí a pesar de que muchos lo ofrecen, de pronto nosotros tenemos algo diferenciador. La pregunta es, ¿qué es eso diferenciador que usted va a ofrecer para que el cliente capte esa idea de lo que usted quiere vender? Y como dice ahí, enseñarles todo, cómo, si hay una falla, cómo trabajar con eso, ¿no? Cómo mejorar. Segundo, cómo los clientes o cómo se puede usar el producto, el servicio de manera exitosa, ¿no? De manera correcta, dice acá. Una correcta educación permitirá explicarle al cliente en forma honesta, o sea, con todos los detalles, el producto, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Yo lo uso en el caso del software, yo vendo software y a mí me dicen, oiga, software hace tal cosa, y yo digo, sí, o en algunas ocasiones me toca decir, no, esto no hace tal cosa, podríamos ajustarlo, pero eso costaría dinero, o sea, tratar de ser lo más honesto posible. El cliente así lo percibe de una manera, digamos, muy honesta y seguramente de pronto puede encontrar, así no nos compre, puede encontrar una buena persona en nosotros y puede en un futuro también consumir nuestro producto, ¿sí? Digamos aquí dice, pero además asegurar que este producto o servicio no pondrá en peligro al consumidor. El poner en peligro tiene muchas connotaciones, no solamente la parte física, sino que también podríamos hablar de poner en peligro un proceso productivo. De pronto si el producto nos falla, ¿cierto? O nos equivocamos en configurarlo, pues puede generar problemas en la producción, en los datos. En el caso del software mío, por ejemplo, puede generar problemas con los datos, con la información y de esta manera tener problemas de calidad que después a la larga se le van a devolver a uno mismo, ¿no? Porque tiene que solucionarlos y pues obviamente usted va a quedar mal. También se le puede educar al cliente en cuáles son sus derechos ante el producto o servicio. El cliente debe saber cuáles son los derechos, el tema de garantías, el tema de servicio de postventa, por ejemplo, repuestos, si es el caso de que los pueda conseguir fácil. Dónde puede tener alrededor del mundo, si es el caso de, por ejemplo, en los casos de los computadores, dónde puede tener servicio, cómo contactarse con un servicio técnico si es un producto que lo requiera. Estas son las cosas que debe saber el cliente ante el producto o servicio. Sigamos avanzando en la cuarta. Cuarto, es interesante saber cómo la empresa nuestra opera. Entonces, los clientes a veces desean conocer la empresa que les vende el producto, cómo está organizado, cómo trabaja. Por eso hay empresas que tienen un brochure que muestra todo. Cómo actúan en caso de que falle el producto, ¿no? Es nuestros PQRs, ahí entramos en el tema de PQRs que ya habíamos hecho alguna introducción por allá con una presentación. eh, ¿Cómo es el tema del servicio? Cuenta con si están certificados, que otros clientes tienen, todas estas cosas es cómo opera la empresa. Hay empresas y ustedes vieron el caso aquí en Colombia de empresas que fabricaban colchones que les tocó que hacer a muchas, porque pues hay unas noticias, ¿no? Que se fabricaban con cosas viejas y con reciclaje, etcétera. Entonces, ¿qué les toca hacer a muchas empresas si ustedes lo ven, por ejemplo, aquí en Bogotá por la 68, ¿no? Y que hay fábricas de colchones que están viendo, usted se acerca simplemente a un vídeo y ahí usted puede ver cómo se fabrican los colchones. ¿Para qué? Eso les da ¿qué? Confianza. Ahí digamos que en el tema tecnológico no hay nada que ocultar porque todos los colchoneros tienen más o menos las mismas máquinas, sino más bien están mirando y dándole confianza al cliente de cómo su producto se está fabricando. También es interesante saber que el cliente sepa, el cliente nuestro, quiénes son nuestros proveedores. Entonces,
si son nacionales, si son extranjeros, cómo se obtuvo los productos, cuáles son las competencias, qué, etcétera, de dónde obtiene uno la materia prima, el proceso productivo, cómo lo realiza, y eso hace que el cliente entienda, bueno, cómo fluye todo su producto, el que está él utilizando. Y el último, la última regla, digamos, es que uno haga uso de las herramientas que están disponibles en este momento. Lo más usado, páginas web. También puede hacer demostraciones, puede hacer charlas, puede hacer demos. Yo estoy acostumbrado a hacer demos, ahí dice demostración, a donde llevo mi producto y les digo, bueno, aquí hagamos unos casos y les muestro cómo opera el sistema ya en la empresa del cliente. También puede haber un intercambio de experiencias de uso. Se usa mucho que hay clientes que colocan, oiga, me fue bien con este, los comentarios que hacen, ¿no? Me fue bien con este producto, ¿por qué sí, por qué no? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Qué les ha parecido? Y están también en las páginas web. Entonces aparece el gerente de tal empresa está hablando sobre el producto, en el caso mío el software. Entonces el gerente dice, no, este software me ha servido para tal cosa, ha sido bueno, llevamos 5 años con ellos, me ha parecido tan, me atienden bien, etcétera. Entonces todo eso es bueno. También se pueden usar blogs. Call center también está, se puede utilizar. Y obviamente el tema de preguntas frecuentes, tenerlas más que ya determinadas, con la experiencia se logra y tener eso resuelto. Bueno, apreciados estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Vimos básicamente el tema de definición de cliente, definición de consumidor y básicamente cómo educar al cliente, estos 6 aspectos que en otros encontré 4, pero me parece que estos son los que realmente funcionan. Entonces está aquí para que ustedes ya la vayan teniendo en cuenta. Vamos a dejar alguna hora una actividad y nos vemos en la siguiente sesión.